Profesor y compañeros. El día de hoy vamos a explicarles neurofisiología del sueño. Nuestro grupo está conformado por Lisette Fernanda Pinto, Laura Isabela Rodríguez, Raquel Díaz Alvarado, Jorge Andrés Gutiérrez y quien les habla, Gabriela Ramos Garzón. Ahora que vamos a entrar en materia, es importante definir la palabra sueño. La palabra sueño se designa tanto al acto de dormir como a la actividad de la mente durante el periodo de descanso. Este es un cambio en el estado de conciencia donde el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial van a descender. Varios procesos se van a ver implicados. Por lo menos durante el estado de sueño, el sistema linfático se activa 10 veces más en comparación al estado de vigilia. Esto lo que va a hacer es que permite que los residuos de las células cerebrales se eliminen con mayor eficacia. Durante el sueño se van a producir contracciones de las células cerebrales, creándose así más espacios entre ellas, y pues con ello se va a permitir que el líquido cefalorraquídeo circule con mayor facilidad a través del tejido cerebral. Esto lo que va a hacer es que va a facilitar la limpieza y eliminación de residuos como lo son las proteínas beta-amiloides, que son responsables de enfermedades como lo son el Alzheimer. Además de esto, también se va a restaurar la homeostasis del sistema nervioso central, se ayudan a procesos de memoria y aprendizaje que más adelante vamos a profundizar en eso, se restaura el almacenamiento de energía celular y se tratan asuntos emocionales reprimidos. Ahora que ya definimos la palabra sueño, pues tenemos que aclarar las horas que duerme una persona dependiendo de su edad. Las necesidades de sueño van a variar según la edad. El niño recién nacido duerme casi todo el día, con una proporción aproximada del 50% del denominado sueño activo, que esto es casi lo mismo que el sueño humor, que más adelante vamos a explicar qué es el sueño humor. A lo largo de la lactancia, los periodos de vigilia son progresivamente más prolongados y se consolida el sueño nocturno. Por lo menos, como podemos ver en esta tabla, de los 0 a los 3 meses, el niño o el bebé va a dormir casi todo el día, casi 17 horas. Después, cuando va creciendo un poco más, de los 4 a los 11 meses, va a dormir aproximadamente entre 12 y 15 horas. Cuando ya llega al año y hasta cumplir los 2 años, se recomienda tener por lo menos de 11 a 14 horas de sueño. Ya cuando sean los 3 a los 5 años, va disminuyendo un poco más, son de 10 a 13 horas recomendadas. Ya cuando cumple de los 6 años a los 13 años, se recomiendan 9 a 5 horas diarias de sueño. Antes de cumplir los 18 años, es decir, de los 14 hasta los 17 años, es recomendado dormir de 8 a 10 horas. Y ya después llegamos como a la fase más larga, que es desde los 18 hasta los 64 años aproximadamente, donde la persona solo va a necesitar dormir de 7 a 9 horas recomendadas. Y ya cuando pasamos a la tercera edad, menos horas de sueño vamos a necesitar. Entonces, por lo menos se recomiendan entre 7 y 8 horas. Bueno, ahora ya que explicamos qué es el sueño y las horas que tenemos que dormir dependiendo de nuestra edad, pues tenemos que explicar por qué es tan importante el sueño. Lo que va a pasar o lo que pasa es que nosotros estamos despiertos y activos durante todo el día y eso es un periodo de tiempo siempre largo. Por ende es necesario que el cuerpo encuentre ciertas horas para poder restablecerse y descansar. Y pues todo lo que sucede en el cuerpo humano guarda cierto equilibrio y pues por eso es que sucede también el sueño. Si una persona se ve privada del sueño por completo, por mucho tiempo la persona puede morir pues por falta de este. Pero antes de eso van a suceder otras cosas, por lo menos el hipocampo es la región del cerebro que se asocia con los recuerdos y emociones y también el aprendizaje. Y si una persona no duerme lo suficiente, esta parte del cerebro se puede ver afectada, lo que forma, porque pues las conexiones neuronales en el hipocampo se van a ver afectadas y con esto se va a ver afectada la memoria. También se va a ver afectada lo que es el estado emocional, ya que esto afecta, la falta de sueño va a afectar los centros emocionales del cerebro como consecuencia, generando reacciones demasiado efusivas ante ciertos estímulos. Por eso es que decimos que las personas se ponen muy irritables cuando no duermen lo suficiente. También el no dormir hace que el cerebro se vuelva lento y por ende nos cuesta entender y procesar algunas cosas. Por eso se dice que se dificulta la concentración y la utilización de la memoria y se disminuye lo que es el rendimiento intelectual. También la actividad cerebral se vuelve lenta y otras implicaciones que también se ven afectadas es que por lo menos la coordinación ocular pues se va a ver más lenta y por eso es que suceden accidentes de trabajo, accidentes automovilísticos porque las personas no duermen lo suficiente y pues no pueden reaccionar a los estímulos con igual rapidez. Otras implicaciones más preocupantes es que por la falta de sueño también el tejido cerebral se va a ver deteriorado, ya que los niveles de sangre en las moléculas cerebrales aumentan, lo que puede desencadenar en daños cerebrales. Y pues también
de manera prolongada, si nosotros no dormimos bien, vamos a desequilibrar nuestro ciclo del sueño y esto puede hacer que nos veamos más propensos a poder tener un derrame cerebral. También se van a generar trastornos psiquiátricos y alucinaciones si no dormimos por periodos de tiempos muy largos. Ahora vamos a hablar de lo que es el ciclo del sueño. El ciclo del sueño se va a dividir en sueño REM y sueño no REM. En adultos, el sueño nocturno es de unas 8 horas y se organiza en ciclos de entre 4 a 5 ciclos, cada uno de una duración aproximada de 90 a 120 minutos, durante los cuales se va a pasar de estar despierto a una fase 1, en la cual vamos a estar adormecidos. Después vamos a pasar a una fase 2, en la cual vamos a tener un sueño ligero, una fase 3, donde va a ser un sueño moderado, y una fase 4, donde va a ser un sueño profundo. Eso son las 4 fases que pertenecen al sueño no REM, o sea que corresponde al 75% del sueño, y este no va a presentar movimientos oculares rápidos. Y después vamos a encontrar lo que es la fase REM, que consta de una sola fase, y sí vamos a presentar movimientos oculares rápidos y pues solo va a corresponder a 25% del sueño como tal. Los estados y fases del sueño humano se definen según los patrones característicos que se observan mediante lo que es el electrocardiograma, electroencefalograma, electroculograma y el electromiograma. Estos van a registrar los parámetros electrofisiológicos para definir como tal el estado del sueño en que nos vamos a encontrar. Y pues más adelante vamos a poder especificar por fase las características que definen a cada una de estas. Primero lo que vamos a explicar es la fase no REM. La primera fase que vamos a encontrar es la fase 1. Esta es la fase que hace referencia al adormecimiento. Esta va a ser una transición desde la vigilia al sueño y se caracteriza porque desaparece el patrón regular de ondas alfa, que es las que vamos a encontrar normalmente cuando estamos despiertos, y vamos a empezar a transicionar a lo que son las ondas teta, que estas tienen una amplitud más baja y una frecuencia más mixta. Y también vamos a poder observar que como tal en los movimientos oculares van a ser lentos y se les denomina balancing. Y pues cabe resaltar que las ondas alfa tienen una frecuencia de 8 a 13 Hz y las que vamos a observar aquí en la transición de las ondas teta que vamos a observar van a tener una frecuencia, un intervalo de 2 a 7 Hz. Además de esto, en esta fase van a disminuir las actividades fisiológicas y la persona pues va a poder despertarse con mucha facilidad durante esta etapa. Ahora pasamos a lo que es la fase 2 del periodo no REM. Este va a ser un sueño más profundo y tiene una duración, en este periodo tiene una duración aproximada de 10 a 20 minutos. Esta fase se va a ver caracterizada porque vamos a ver los complejos K y los usos de sueño, que estos pues son muy característicos y lo que los diferencia de la fase 1. Los complejos K son descargas lentas negativas hacia arriba y de amplitud elevada que se continúan inmediatamente después de una deflexión positiva. Y los usos de sueño son descargas de alta frecuencia con corta duración que presentan una amplitud característica con subidas y bajadas, es decir, los spangles que vemos acá en la imagen, y el complejo K también lo podemos observar. ¿Cuál es la importancia de estos complejos K? Estos complejos K es los que nos permite ir transicionando a un estadio de sueño más profundo y lo que nos permite no despertarnos con tanta facilidad. En esta fase lo que vamos a poder observar es una relajación progresiva y en esta no van a haber movimientos oculares importantes, aunque a pesar de que encontramos los complejos K que se supone que permiten que la persona no se despierte con tanta facilidad, aún así la persona va a poder despertarse fácilmente a diferencia de las siguientes fases. Y el electromiograma va a tener resultados muy similares a lo que es el estadio 1, a diferencia pues de lo que ya hemos explicado, que es el complejo K y los spindles. Ahora pasamos a lo que es la fase 3. La fase 3 es una fase de transición básicamente en la cual pues pasamos de la fase 2 a la fase 4. Esta va a tener una duración aproximada de 15 a 30 minutos. La persona se va a encontrar en un sueño profundo, los músculos van a estar relajados, pero aún así va a ser muy fácil que esta se vaya a despertar porque pues todavía no hemos entrado a la fase REM. En esta fase vamos a encontrar dos tipos de onda, beta y teta. Las beta tienen una frecuencia de 14 a 30 Hz y las teta tienen una frecuencia de 4 a 7.99 Hz. Bueno, ahora entramos a la última fase perteneciente a lo que es el no REM, que esta es la fase 4. Esta es una fase de sueño profunda, dura entre 15 a 30 minutos. En esta vamos a presentar lo que es enuresis y somnambulismo. Es difícil despertar a la persona ya cuando está en esta fase y llega a ocupar la mayor parte del sueño.
En esta fase lo que vamos a encontrar en cuanto a ondas va a ser las ondas delta, que son de 0.1 a 3.99 Hz. Esta fase también es conocida como fase de ondas lentas, pues porque las ondas delta son muy lentas en comparación con las ondas ya anteriormente mencionadas. En esta la actividad del electromiograma permanece a un nivel reducido y de alto voltaje que comprende al menos el 50% del registro. Ahora vamos a hablar de lo que es el sueño REM. Este es el sueño de movimientos oculares rápidos, también se le denomina sueño paradójico o sueño desincronizado. Este se caracteriza por un electrocardiograma de baja amplitud y de frecuencia mixta similar a la fase 1 del sueño no REM. En esta fase se van a producir brotes de actividad más lenta de entre 3 a 5 Hz con deflexiones negativas superficiales. Por ende, aquí vamos a encontrar lo que son ondas de dientes de sierra, que es como podemos ver en la imagen que aparece el sueño REM, que se superponen con frecuencia a este patrón. En cuanto al electroculograma, van a mostrar movimientos oculares rápidos similares a los que podemos observar cuando nos encontramos despiertos con los ojos abiertos. Y la actividad del electromiograma permanece ausente y pues se va a encontrar una atonía muscular. Lo que es durante el sueño REM, el cerebro y el organismo se energiza y es cuando se sueña. Se considera que el sueño REM participa en el proceso de almacenamiento de recuerdos y aprendizaje y también ayuda como tal a lo que es el equilibrio del estado de ánimo. Aunque todavía no se sabe muy bien cuál es el mecanismo exacto por el cual esto sucede. Cabe aclarar que el sueño REM inicia de 70 a 90 minutos después de haberse uno quedado dormido. En el sueño REM se inicia en respuesta a las señales enviadas desde y hacia afuera de diferentes regiones del cerebro. Las señales se envían a la corteza cerebral, que es la responsable del aprendizaje, pensamientos y de la organización de información. También se envían señales como tal a la médula espinal para detener los movimientos. Ahí es cuando hablamos de que hay una atonía muscular. Esto es lo que va a generar es una incapacidad temporal de mover como tal los brazos y las piernas. Esta es una alteración, en una alteración anormal se mueven, entonces en una alteración anormal pues vamos a presentar movimientos que no deberían suceder. Este tipo de movimientos al dormir pueden provocar lesiones como por ejemplo cuando estamos soñando que estamos atrapando algo o saltando y nos terminamos golpeando contra la pared. En el sueño REM se estimulan las regiones del cerebro que se utilizan para el aprendizaje. Hay diferentes estudios que han demostrado que cuando las personas son privadas del sueño, en específico del sueño REM, esta persona no va a poder recordar lo que se le enseña antes de irse a dormir. Por eso se dice que la falta de sueño impide como tal el aprendizaje. También durante esta etapa vamos a encontrar que despertarnos es mucho más difícil y también va a aumentar la secreción gástrica. Ahora que terminamos de explicar como tal las fases del sueño, qué es el sueño y por qué es importante el sueño, pues nos sale la duda de cuál es la relación que existe entre el aprendizaje, la memoria y el sueño. Estos tres son fenómenos complejos que no se entienden de manera completa, mas sin embargo hay estudios en animales y personas que sugieren que la cantidad y calidad del sueño sugiere un impacto importante en la capacidad que tenemos de aprender y memorizar. Entonces, la investigación sugiere que el sueño ayuda en el proceso de aprendizaje y la memoria de dos maneras distintas. En primer lugar, una persona con privación del sueño no puede centrar la atención de manera óptima y pues por ende no va a poder aprender y memorizar de manera eficaz. Y en segundo lugar, el sueño en sí tiene un papel en la consolidación de la memoria, que es esencial para el aprendizaje de nueva información. Aunque como tal se desconoce los mecanismos exactos, el aprendizaje y la memoria a menudo se describen en términos de tres funciones: adquisición, consolidación y recuerdo. La primera, que es la adquisición, esta se refiere a la introducción de nueva información al cerebro. La consolidación, esta representa los procesos por los que un recuerdo se vuelve estable dentro de la persona. Y el recuerdo, este se refiere a la capacidad de acceder a la información, ya sea de manera consciente o inconsciente, esta después de haber sido almacenada. Cada uno de estos pasos es necesario para la función adecuada de la memoria. Lo que es la adquisición y el recuerdo se producen durante la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, pero la investigación sugiere que la consolidación de la memoria tiene lugar durante el sueño mediante el fortalecimiento de las conexiones neuronales que forman nuestros recuerdos. Aunque como tal no existe un consenso acerca de cómo el sueño hace que este proceso sea posible,
Muchos investigadores creen que las características específicas de las ondas cerebrales durante las diferentes etapas del sueño se asocian con la formación de determinados tipos de memoria. Entonces, los investigadores estudian el papel del sueño en la formación de aprendizaje y la memoria de dos maneras distintas. El primer enfoque que se encuentra se ve en las diferentes etapas del sueño y los cambios en su duración en respuesta a aprender una variedad de nuevas tareas. Y el segundo enfoque se examina cómo la falta de sueño afecta como tal el aprendizaje. Y la falta de sueño puede ser parcial, puede ser total, puede ser selectiva. Ahora, ¿qué va a pasar? Los diferentes tipos de recuerdos se forman en nuevas situaciones de aprendizaje. Los científicos están explorando si existe una relación entre la consolidación de diferentes tipos de memoria y las diversas etapas del sueño. Las investigaciones más actuales sugieren que el sueño REM, que es el sueño más profundo, que solo representa el 25% del sueño, juega un papel esencial en la adquisición de material aprendido. Esto también sugiere que el REM, que la parte o el sueño REM parece estar implicado en los procesos de memoria declarativa si la información es compleja y cargada emocionalmente, pero probablemente no si la información es simple y emocionalmente hablando es neutra. Entonces, ahora que tenemos todo esto en cuenta, es importante tener una calidad de sueño, es decir, llegar hasta la etapa de REM, para que los procesos de consolidación de la memoria puedan llegar a suceder y pues lo que aprendamos como tal lo vayamos a recordar. Entonces vamos a continuar con el sistema hipotalámico y pues como este va a ser mediado bajo el influjo hormonal que pues se va a recalcar sobre lo que es las fases del ciclo de vigilia y de sueño. En este momento es primordial recalcar que pues el ciclo de vigilia es el momento en que nos encontramos pues con mayor conciencia y para esto pues se ha demostrado que los impulsos ascendentes responsables de la vigilia van a proceder de la formación reticular, más no de algunos impulsos tónicos que van a provenir de las vías sensitivas. Este tipo de formación reticular se va a extender hasta la parte posterior del hipotálamo y es en donde se va a localizar cierto tipo de núcleos que son los responsables del influjo hormonal, como es el núcleo perifornical, que es el productor de hipocretina y orexina, y el núcleo tuberomamular, que pues es el productor de histamina. Estos dos núcleos pues van a ser núcleos que están a favor de la vigilia. Además de esto, pues vamos a tener un tipo de implicación que va a ser mediada para la histamina, y pues, ¿por qué se da esto? Porque la histamina pues es un regulador para lo que es el ciclo de vigilia y de sueño. Y pues esto se hizo visible bajo un efecto sedativo que se dio en ciertos fármacos que eran antihistamínicos y que tenían ciertas inhibiciones sobre sus receptores, específicamente el receptor H1. Y pues cuando esto se daba, pues nuestro paciente quedaba en somnolencia. Además de esto, debemos tener en cuenta que pues, las neuronas histaminérgicas van a tener una tasa de disparo que va a cambiar pues, con distintos estados que se tiene sobre el ciclo de vigilia y de sueño. Y pues ella no va a trabajar sola, va a trabajar con otro tipo de neuronas que pues son activadoras y son activadas en la vigilia. Debemos aclarar que pues su tasa de disparo va a disminuir cuando encontramos un sueño, específicamente el sueño lento. Normalmente se cree que pues están un poco más involucrados con lo que es el mantenimiento de la vigilia en su generación, ya que pues su tasa de disparo es mucho mayor en periodos de vigilia que pues es necesario para tener una atención específica sobre algo que estemos haciendo. Debemos tener en cuenta que pues el principal motor para esto pues va a ser la formación reticular y para que se dé pues su influjo hormonal es necesario que se den unas vías de activación. En este momento vamos a tener dos tipos de vías, que va a ser la vía talámica y la vía pues que no tiene influjo o no tiene una participación que será la vía extratalámica. Entonces en la vía talámica pues vamos a encontrar que es en donde se encuentra pues la mayoría de células en lo que es la formación reticular y pues esto se va a proyectar hacia el tálamo y pues hacia ciertas partes del tronco encefálico. En estas pues se van a expresar algunas proyecciones ascendentes que son por ejemplo para neuronas noradrenérgicas o algunos núcleos como el núcleo dorsal de Raffet, que pues son específicos para la liberación de algunas sustancias y también se va a involucrar lo que es la sustancia negra. Y para la vía extratalámica pues vamos a tener que va a tener una activación específica para lo que es la activación del electroencefalograma y pues en esta va a estar mediada por su función a través del subtálamo, el hipotálamo y pues parte del prosencéfalo. Acá pues se va a dar la activación de la corteza que pues va a estar
dada también desde cierto tipo de fases que son necesarias pues para que se dé una participación de ciertos núcleos como lo que es el núcleo reticular del tálamo eh, y unos tipos de interneuronas talámicas. Esto por lado de la formación reticular. Y cuando hablamos, pues, por las variantes de lo que es la histamina, pues, tenemos que tener en cuenta de que esta va a tener unas vías mucho más variables, como lo es la vía directa de la inervación desde las neuronas histaminérgicas, que va a estar dada en el núcleo tuberomamilar y que se va a reflejar hacia la corteza cerebral. También, pues, se puede tener lo que es las proyecciones sobre cierto tipo de neuronas que influyen sobre el prosencéfalo o por la activación de algunas neuronas que tienen que ver con la liberación de glutamato, quizás a través de la excitación de neuronas que influyen sobre el tegmento mesopóntico, que pues se da a su vez la proyección hacia el tálamo y pues también hacia el hipotálamo, las cuales pues van a participar en la excitación cortical. Y pues todo esto van a dar como unas proyecciones que van a realizar como su efecto excitador a través de ciertos receptores de la histamina, como lo es el receptor histaminérgico 1. Y pues se va a tener cierto tipo de agonistas sobre los receptores de la histamina que pues también van a causar cierto tipo de excitación y pues esto va a estar mediado sobre el influjo que esto va a tener sobre la corteza cerebral. Seguimos con lo que es las proyecciones histaminérgicas y pues cómo esto se va a dar para el núcleo tubulomamilar. Entonces, acá podemos ver que la mayoría de neuronas corticales, cuando estamos despiertos, pues tienen sus membranas desporalizadas alrededor de 5 a 10 milivoltios. Y pues esto va a estar dado sobre su potencial de reposo. Y cuando estamos en este estado, las neuronas son pues capaces de procesar la información y responder a ciertas señales que provienen de otras zonas. También existen alrededor de 10 sistemas que van a activar lo que es la formación ascendente y en los cuales van a participar diferentes neurotransmisores, incluido lo que es la histamina. Las neuronas que contienen histamina en el sistema nervioso central pues se van a encontrar en lo que es el núcleo tuberomamilar y pues en este núcleo se origina lo que es el origen de una extensa distribución de unas proyecciones histaminérgicas que se dan para el suelo del tercer ventrículo del hipotálamo, al cuerpo mamilar y caudalmente se dan al quiasma óptico. Además de esto, pues estas neuronas son un poco grandes y pues tienen un diámetro de entre 25 y 30 micrómetros. Además de esto, pues tienen pues, una actividad espontánea de uso y pues aumentan en su estado de vigilia. Normalmente, pues este proceso se da cuando necesitamos tener una atención o un aprendizaje y pues esto va a disminuir durante el ciclo de sueño. Este tipo de neuronas pues van a presentar unos axones con múltiples varicosidades y van a sintetizar algunas sustancias neuroactivas como lo que es la adenosina, el GABA y algunas enzimas que van a estar involucradas en el catabolismo de neurotransmisores como lo es la desaminasa de adenosina o la descarboxilasa de glutamato. Y todo esto pues va a ayudar a lo que es la formación y la inhibición tanto de la histamina y cómo esta va a ser infundida para el ciclo de la vigilia. Para esto, pues también es necesario hablar de las neuronas histaminérgicas, entonces pues podemos decir que para la histamina necesitamos que pues se sintetice principalmente, entonces vamos a entrar con lo que es la biosíntesis de la histamina, que pues esta va a tener dos pasos primordiales, que pues el primero va a ser el transporte de aminoácidos de L-histidina, y esto pues se va a transportar al interior de la célula. Y luego de este paso se trataría de descarboxilar lo que es la L-histidina que sale a la célula por la enzima histidina descarboxilasa. Ya en el sistema nervioso central, la histamina se va a almacenar en lo que es los terminales nerviosos, que pues van a tener lo que son las neuronas histaminérgicas dentro de algunas vesículas, y estas finalmente se liberarán por alguna despolarización que sufra nuestra célula o nuestra neurona. Acá se va a inhibir su liberación por ausencia de calcio o por algunas concentraciones elevadas en magnesio.
La relación entre lo que es el sistema histaminérgico y el oretsinérgico es de gran importancia para la generación de la vigilia. Las orexinas y la histamina pues, tienen un papel importante en la coordinación de la actividad del sistema para que se den algunos impulsos, como son los impulsos visuales circadianos y los impulsos metabólicos que estos tienen bajo el cuerpo, como los impulsos nutricionales. Además de esto, el estado de vigilia pues va a tener una tasa de disparo de las neuronas de las neuronas orexina y de las neuronas que dan parahistamina, que va a tener pues una duración mucho más mínima de lo que es el sueño REM y una actividad pues neuronal que va a ser principal para la función del sistema orexinérgico. Cuando ambos neurotransmisores actúan, pues van a contribuir a lo que es el mantenimiento de la vigilia y esto pues va a ayudar a que se den sus localizaciones, que pues esto va a estar dado en lo que es el hipotálamo, en la parte posterior. Y pues además de esto, como lo nombramos anteriormente, se van a encontrar principalmente en lo que es el núcleo perifornical. Esto se va a localizar adyacente a lo que es el núcleo tuberomamilar. Ambos núcleos pues se van a formar en una unidad funcional, de manera que pues la orexina va a estimular directamente pues algunas neuronas estaminérgicas del núcleo tuberomamilar, pero digamos que las neuronas estaminérgicas no van a estimular directamente la, la síntesis de orexina, sino que pues estas pues van a tener una comunicación unidireccional. Es la ascendente que pues va a alcanzar lo que es la corteza cerebral, tálamo, algunas neuronas colinérgicas, el hipotálamo y en la vía descendente vamos a tener lo que son las que van dirigidas a lo que es el tronco del encéfalo, el cerebelo o la médula espinal. Entre las principales proyecciones vamos a tener que las descendentes se van a dirigir hacia la sustancia negra y algunas áreas como los colículos superiores, la sustancia gris periaqueductal, núcleos vestibulares. Y pues esto va a tener una inervación densa de lo que es las neuronas estaminérgicas. Para esto, por ejemplo, las neuronas estaminérgicas se van a proyectar a unas regiones específicas para lo que es el sostenimiento de su inhibición y su generación en el sistema de lo que es el transcurso de vigilia y de sueño y cada una de sus fases. Cuando ya hablamos de las aferencias, pues vamos a ver que van a tener unas áreas de intervención diferentes en el cerebro porque pues van a recibir unas conexiones especialmente en zonas promotoras de la vigilia como el tegmento mesopóntico o en el núcleo dorsal del RAFE y pues esto va a involucrar zonas específicas para nuevamente el mantenimiento pues de la vigilia. Debemos tener en cuenta que las neuronas productoras de la hormona de melanina pues se van a expresar mayoritariamente en mamíferos, pero pues esto es exclusivamente en el hipotálamo, en la parte lateral y pues se van a proyectar a gran parte del sistema nervioso central. Las neuronas son específicas para lo que es el mantenimiento de la vigilia y pues su actividad sobre la promoción o los diferentes desencadenantes para el sueño. La mayoría de estas neuronas son GABAérgicas y pues van a ayudar a proyectar sobre ciertas regiones del cerebro que van a ser implicadas para la vigilia y pues van a promover el mantenimiento de cierto tipo de fases en el sistema de sueño y vigilia. Las neuronas que pues son para la melanina pues se van a proyectar sobre algunas neuronas histaminérgicas del núcleo tuberomamilar y pues también se van a extender sobre algunas proyecciones desde el núcleo tuberomamilar hasta pues la zona que se inserta al hipotálamo, en donde pues se van a expresar cierto tipo de receptores de la histamina, como es el receptor histaminérgico 3. Y pues acá va a ayudar a la duración de la vigilia que va a actuar pues sobre una inhibición de las neuronas de melanina. Y esto se da pues a través nuevamente de los receptores H3 pues, de la histamina. Debemos aclarar que pues, estos receptores van a ser asociados a la proteína G, que pues se van a tener como una activación sobre sus canales de potasio. Por otro lado, pues podemos hablar de que la histamina va a ser ayudante en la implicación directa a través de algunas acciones sobre neuronas de la melanina, porque pues va a ayudar en la regulación de algunas fases del sueño. Durante el sueño lento,
las neuronas de melanina tienen una inhibición de la neurona GABA que pues va a estar como que en una fase para la regulación de lo que es las fases del ciclo de vigilia y pues de sueño. Para la histamina vamos a encontrar que existen 4 tipos de receptores y pues estos tienen, digamos que cierta predominancia porque los receptores H1 y H3 de histamina se van a expresar de una forma abundante en el cerebro, mientras que los receptores H4 de histamina pues se van a expresar principalmente en tejidos periféricos. Alguno de estos receptores pues van a ayudar a la acoplación de proteína G y esto pues es específico para los receptores de histamina. Estos receptores pues presentan una actividad constitutiva que va a ser en ausencia de cierto tipo de agonistas. Debemos decir que pues la histamina es preferiblemente, esta se va a unir en una forma activa pues a sus receptores y va a estabilizar este estado, mientras que pues algunos de sus agonistas van a ejercer un efecto inverso sobre estos tipos de receptores y pues van a ayudar a que esto no se dé o se intervenga. También se conocen interacciones de la histamina con los efectos del glutamato, del aspartato, de la misma histamina, que puede mejorar las corrientes pues mediadas de ciertos tipos de acciones que van a bloquear algunos agonistas para lo que son los receptores H1, H2 y H3. El ritmo circadiano es un ritmo biológico que tiene una duración de aproximadamente 24 horas. Este se caracteriza por presentar cambios físicos, conductuales y mentales. Es importante recalcar que este tipo de ritmo no solo lo vamos a encontrar en el sueño, sino también en la alimentación, la temperatura y las actividades motoras. También es importante recalcar que este tipo de ritmo va a responder a la luz y a la oscuridad. Sin embargo, van a existir otros tipos de sincronizadores menores, como lo es el horario de alimentación, el ejercicio regular y los contactos sociales periódicos. Bueno, la diferencia entre el reloj biológico y el ritmo circadiano radica en el sistema celular del reloj biológico, debido a que éste es capaz de generar un orden temporal en las actividades de la persona, de tal manera que permita tener una interacción del dominio temporal del organismo y su ambiente. Ya el ritmo circadiano es el resultado de ese reloj biológico, debido a que éste va a utilizar esa organización que ha generado él y lo va a utilizar a lo largo del día y lo va a repetir cada 24 horas. ¿El ritmo circadiano puede afectar las funciones corporales y la salud? Sí, debido a que si no hay un equilibrio en nuestro ritmo circadiano, pues ese se va a ver manifestado por medio de problemas digestivos, aumento de la temperatura corporal y una mala alimentación. Además, tenemos que algunos estudios indican que enfermedades como diabetes mellitus, Alzheimer, ansiedad, esquizofrenia y los trastornos bipolares se van a encontrar relacionados con el ritmo circadiano. Por otro lado, tenemos que trastornos asociados con el ritmo circadiano vamos a encontrar el síndrome de retraso en la fase de sueño, el cual se caracteriza debido a que los pacientes con este síndrome van a tener un periodo principal de sueño, duración y estructura normal. Pero ¿qué sucede? Que se va a ver retrasado con respecto al horario social convencional, es decir, la persona pues va a tener sueño entre las 2 y las 6 de la mañana y se va a estar despertando entre las 10 y la 1 de la tarde, por lo cual se va a ver forzado a iniciar la jornada más temprano. Otro trastorno conocido es el síndrome de cambio rápido de la zona horaria, el cual se caracteriza por tener un desacople transitorio entre la hora cronológica ambiental y el ritmo sueño-vigilia. Los síntomas de ese síndrome van a depender de la dirección del viaje con respecto a la rotación de la Tierra, debido a que cuando se viaja hacia el oeste, pues se va a producir un avance relativo de la fase del sueño, mientras que cuando se viaja hacia el este, se va a producir un retraso de la fase del sueño. Esos trastornos pues se van a ver manifestados a corto plazo con somnolencia excesiva diurna, desorientación, van a tener disminución en las capacidades cognitivas durante el periodo de vigilia forzada, van a tener insomnio durante el periodo de descanso y en el caso del sueño, pues ese sueño no va a ser reparador. Y ya a largo plazo, pues puede ocasionar problemas como enfermedades crónicas del hígado, del corazón o de otros órganos vitales. ¿En qué se relaciona el ritmo circadiano con el sueño?
Bueno, eso se relaciona debido a que cuando empieza a oscurecer, nuestro cuerpo va a comenzar a aumentar la temperatura corporal periférica y va a segregar una hormona llamada melatonina. Esta va a ser producida por la glándula pineal. Entonces, es ahí cuando comenzamos a sentir somnolencia y se va a producir el sueño durante la noche. Ya a primera hora de la mañana, al exponernos a la luz, van a caer esos niveles de melatonina y va a empezar a subir los niveles de alerta, por lo cual nos vamos a despertar y va a comenzar la vigilia. Ahora, hay un pico por la tarde que generalmente se da después de comer, donde va a aumentar la temperatura y la melatonina. Es ahí donde se da el origen a la siesta. Bueno, para poder entender cómo se produce la melatonina, nosotros vamos a empezar desde la retina. Entonces, tenemos que los axones de las células retinianas penetran el nervio óptico y este va a cruzar al tracto retinohipotalámico. Luego van a llegar al núcleo supraquiasmático y de allí van a pasar al ganglio cervical superior. Y del ganglio cervical superior van a pasar a la glándula pineal. Una vez aquí en la glándula pineal, pues se va a coger el triptófano y por medio de un proceso de hidroxilación y descarboxilación se va a convertir en serotonina. Esta posteriormente se va a convertir en N-acetilserotonina gracias a la acción de N-aciltransferasa, que después va a ser metilada en una reacción catalizada por la enzima hidroxilinol o metiltransferasa para dar lugar a la melatonina. Es importante recalcar que las concentraciones de melatonina derivadas de la glándula pineal no van a sobrepasar 1 micromol sobre litro, mientras que las derivadas de otros órganos van a oscilar entre 0.7 a 30 micromol sobre litro. Ahora, ese sistema neuronal está activado por la oscuridad y es suprimido por la luz. La producción de la melatonina también se va a encontrar influenciada por factores tales como la edad, debido a que a partir de 3 o 4 meses empieza la producción de melatonina, pero a medida que van pasando los años, la producción de esta va disminuyendo gradualmente. También tenemos la estación del año, debido a que en verano la secreción de melatonina se va a adelantar y en invierno se retrasa. Tenemos el ciclo menstrual, el estrés, el ejercicio y el tiempo diario que permanecemos nosotros de exposición al sol. Bueno, la adenosina es otro neurotransmisor importante en el sistema nervioso central. Este tiene afluencias directas sobre el sueño. Bioquímicamente es un nucleósido de purina formado por la unión de adenina con ribosa mediante un enlace glucosídico. La adenosina es un antagonista de la cafeína, teofilina y en general las antinas, las cuales son usadas como estimulantes del sistema nervioso central con el fin de prolongar el estado de vigilia. Encontramos diferentes receptores de adenosina en la región ventrolateral preóptica del hipotálamo anterior. Bueno, GABA es el neurotransmisor inhibidor más importante del sistema nervioso central y a su vez el más abundante. Su síntesis se realiza a partir del ácido glutámico mediante la enzima ácido glutámico descarboxilasa, la cual va a catalizar la alfa-descarboxilación del glutamato, dando lugar a GABA. Actualmente se han identificado 3 tipos de receptores: los receptores GABA-A, los receptores GABA-B y los receptores GABA-C. Los receptores GABA-A se van a encontrar asociados a un canal iónico, específicamente a los canales de cloro, y son los más importantes en la modulación del sueño, dado que estos son sensibles a las benzodiazepinas y a los barbitúricos. Estos dos fármacos son inductores al sueño. GABA es el principal neurotransmisor de las neuronas del núcleo supraquiasmático, por lo cual va a intervenir en la sincronización del reloj circadiano. Ya también a nivel de este núcleo se ha observado que GABA podría tener un efecto dual, es decir, va a actuar como un neurotransmisor inhibidor durante la noche y como un neurotransmisor excitador durante el día. Este efecto dual va a estar mediado por los receptores GABA-A y va a depender de los cambios de las concentraciones de cloro intracelular, de tal modo que cuando hay altas concentraciones de cloro durante el día se va a producir una respuesta excitadora, mientras que cuando hay bajas concentraciones de cloro intracelular durante la noche, su respuesta va a ser inhibidora. Diferentes estudios han evidenciado el protagonismo de GABA en la regulación de los procesos relacionados con la termorregulación, la ansiedad, el estado de conciencia, el control motor, las respuestas hormonales, el aprendizaje y el control de la ingesta.
Y también se han dicho que hay una relación cuando hay una alteración en los sistemas GABAenérgicos con algunas patologías neuropsiquiátricas, tales como epilepsia, enfermedad de Parkinson, alcoholismo, esquizofrenia y discinesia tardía, la cual trata de movimientos anormales tardíos. Para comenzar, hablando de los neurotransmisores provigilia, tenemos a la histamina, pues la cual es una amina formada por un anillo imidazólico, como podemos observar aquí, que se sintetiza a partir de la histidina. Esta histidina va a sufrir una descarboxilación mediante la enzima histidina descarboxilasa, para así obtener como resultado la bien conocida histamina. Fundamentalmente se sintetiza en el núcleo posterior del hipotálamo y en los núcleos tuberomamilares. Desde ahí, esas neuronas histaminérgicas se proyectan hacia las áreas corticales. Otra característica que se debe tener en cuenta son los receptores, pues la histamina tiene 4 tipos de receptores específicos. Tenemos la H1, H2, H3 y H4. Todos ellos acoplan a proteína G. Los receptores de H1 y H2 están distribuidos tanto en los órganos periféricos como en el sistema nervioso central. Por otro lado, los H3 se encuentran mayormente en el sistema nervioso central y los receptores H4 se han identificado en células de origen hematopoyético. Como hemos comentado anteriormente, receptores H3 se expresan predominantemente en el sistema nervioso central. En particular, lo encontramos en el hipocampo, en los ganglios basales y en la corteza. Entonces, una vez teniendo en cuenta eso, se puede decir que por ello la histamina puede actuar además como neuromodulador, regulando las respuestas de otros neurotransmisores a través del receptor H1. Pues esta puede actuar con la acetilcolina, con GABA, con óxidos, entre otros. Y que hay que tener en cuenta, pues que la histamina aumenta la excitabilidad de las neuronas del sistema nervioso central. A nivel hipotalámico, la función reguladora del ciclo vigilia-sueño lo lleva a cabo mediante los receptores H1. Asimismo, la inhibición de la síntesis de histamina lo que va a generar la incapacidad de mantener un estado de vigilia. Por otra parte, el receptor H3 actúa como un autocorrector con efectos negativos. Así la propia histamina lo que va a hacer pues es que va a inhibir a través de esos receptores su propia liberación y la de otros neurotransmisores que ya habíamos mencionado como la acetilcolina, la dopamina, la serotonina, entre otras. De igual modo, los antagonistas de los receptores H3 aumentan la vigilia. También otro dato que quiero que tengan en cuenta es que se ha demostrado que las células histaminérgicas se activan con rapidez al despertar, mientras que durante los periodos de relajación o cansancio lo hace de forma más lenta y cesa totalmente su actividad durante las fases del sueño REM y no REM. Del siguiente que les quiero hablar es la serotonina. La serotonina pues es un neurotransmisor sumamente importante en el sistema nervioso y es sintetizada y producida principalmente en los núcleos de rafe dorsal, como podemos observar aquí. Esta síntesis se puede observar en la siguiente imagen, donde tenemos como precursor el L-triptófano y por medio de una actividad enzimática de la triptófano hidroxilasa se va a convertir en 5-hidroxi-L-triptófano. Una vez convertido en dicha composición, va a sufrir una descarboxilación gracias a otra enzima conocida como 5-hidroxitriptófano descarboxilasa. Al sufrir dicha descarboxilación vamos a tener como resultado la serotonina. Existen 7 tipos de receptores diferentes para la serotonina, desde 5-HT1 hasta 5-HT7. La mayoría son receptores acoplados a proteína G, pero sin embargo tenemos la 5-HT3, la cual es un receptor ionotrópico. Ya hablando un poco sobre el sistema serotonérgico, pues este juega un papel fundamental en la regulación del ciclo de vigilia-sueño. Se dice que su acción ha sido controversial, pues la administración de L-triptófano produce una inducción al sueño, al compararse como un hipnótico natural. Dicho aminoácido reduce la latencia del sueño y los despertares nocturnos, pero sin embargo, la déficit de L-triptófano se asocia a una reducción del sueño REM. La administración de inhibidores de la síntesis de 5-HT genera insomnio agudo cuando existen lesiones en los núcleos de rafe
Esto lo que va a generar es una déficit de L-triptófano. Como consecuencia, esto se asocia con una reducción del sueño REM. El tercer neurotransmisor del que les quiero hablar es la acetilcolina, o también abreviada como ACH. Esta es uno de los neurotransmisores más abundantes e importantes del sistema nervioso, tanto del central como del periférico, pues se trata de un éster sintetizado a partir de coenzima A y una colina. Y por medio de una enzima llamada colina acetiltransferasa vamos a obtener lo que es la acetilcolina. En el procéfalo basal y en el tronco encefálico se encuentra pues un gran número de neuronas colinérgicas que promueven la vigilia y el REM. Además es importante aclarar que el sistema nervioso existen dos tipos de receptores de acetilcolina, los nicotínicos y los muscarínicos. Los receptores nicotínicos pertenecen a la familia de los receptores asociados a canales iónicos y son activados por la nicotina y bloqueados por sustancias como el curare. Por otro lado, tenemos los receptores muscarínicos, quienes pertenecen a la familia de los receptores acoplados a proteína G de membrana. Son activados principalmente por muscarina y bloqueados por atropina. Actualmente se han descrito hasta 5 subtipos de receptores muscarínicos desde el M1 hasta el M5. Pero ustedes dirán, ¿por qué se relaciona con la vigilia? Pues se ha demostrado que la acetilcolina desempeña un importante protagonismo en el control de los estados de alerta. También ha sido relacionado con la transición pues, del sueño a la vigilia con el mantenimiento del sueño REM. También pues, se va a encargar de controlar la actividad motora estriada. Otras características que podemos destacar de la acetilcolina es que van a tener funciones, además de mantener la vigilia, como por ejemplo en procesos que regulan funciones cognitivas, como es el caso de la atención, la conciencia, el aprendizaje y la memoria. Para darle continuidad al tema de los neurotransmisores pro vigilia tenemos a la dopamina, la cual es uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso central. Ella se encuentra dentro del grupo de las catecolaminas, junto con la noradrenalina y la adrenalina, neurotransmisores de los que es precursor. Bueno, aquí tenemos la síntesis de dopamina. Se forma inicialmente mediante la hidroxilación de la L-tirosina por acción de la tirosina hidroxilasa hasta convertirse en L-dopa. La transformación de L-dopa en dopamina es catalizada por la enzima dopa-descarboxilasa, como podemos observar aquí. También cabe destacar que se han descrito hasta 5 tipos de receptores dopaminérgicos, agrupados en 2 familias, que son llamadas D1 y D2. Todos ellos pertenecen a una superfamilia de receptores asociados a proteína G. También cabe destacar que las neuronas productoras de dopamina son más abundantes en la sustancia negra y en las áreas tegmentales ventrales. Numerosos estudios sugieren la participación de la dopamina en los ritmos circadianos, concretamente en los ciclos sueño-vigilia, pues se han visto que existe un aumento de los niveles de dicho neurotransmisor en ciertas áreas corticales durante los periodos de vigilia, lo que le confiere un efecto alertizante, haciendo que la dopamina ayude a mantener dicho estado y facilite la actividad motora durante el mismo. También se ha visto que tiene ciertas como influencias sobre el sueño REM, aunque esto no está del todo claro. Sin embargo, cuando hay un antagonista de los receptores dopaminérgicos, como es el caso de la clorpromaxina, bueno, lo que va a hacer es estimular y facilitar el sueño REM. En esta imagen podemos observar pues la sinapsis de la dopamina de carácter prototípica. Pues sabemos que en condiciones normales los potenciales de acción de un terminal nervioso de dopamina se van a unir a la membrana presináptica, como se observa aquí, para posteriormente ser liberada a la hendidura sináptica, donde se va a poder unir a los diferentes receptores que habíamos mencionado anteriormente de las neuronas posinápticas. Aquellas dopamina que no se va a unir a los receptores tiene que ser eliminado de dicha hendidura,
¿Y cómo va a hacer esto? Pues esto lo va a hacer mediante un transportador de dopamina que viene a ser abreviado como DAT. Una vez el neurotransmisor está de vuelta dentro del terminal presináptico, se vuelve a empaquetar en vesículas, como podemos observar aquí, pues para ser liberada en el futuro. ¿Y quién se va a encargar de eso? De liberarlas, de esas vesículas. Pues van a ser un transportador de monomia vesicular, que va a ser también abreviado como VMAT. Del siguiente neurotransmisor del que les voy a hablar es la norepinefrina, o también conocida como noradrenalina. Esta es otro neurotransmisor involucrado en los mecanismos reguladores del sueño y la vigilia. Tiene como característica principal que hace parte de las catecolaminas y tiene un origen similar a la dopamina. De hecho, si observamos la síntesis, va a ser similar al de la dopamina, pero sin embargo en esta va a jugar un papel importante una enzima conocida como dopamina beta hidroxilasa, la cual va a catalizar la dopamina para convertirla en noradrenalina. Bueno, es importante también decir que en el sistema nervioso central la actividad noradrenérgica está medida por dos tipos de receptores, los beta adrenérgicos y los alfa adrenérgicos. Estos últimos se subdividen en dos tipos, en alfa 1 y en alfa 2. Hay que tener en cuenta que los alfa 2 son los que pertenecen y cobran un mayor protagonismo en los mecanismos de regulación del sueño. Ya hablando de la estructura anatómica noradrenérgica, la más importante es esta, el locus coeruleus. Se localiza debajo del piso del cuarto ventrículo, el cual va a proyectar diferentes vías que llegan hasta el sistema límbico, la corteza cerebral o la médula espinal. Bueno, las neuronas noradrenérgicas cuyos somas se localizan en dicha estructura presentan una gran actividad durante la vigilia, encontrándose en pocas concentraciones durante el sueño humor. Cuando existe una lesión en el locus coeruleus, se va a producir hipersomnia. El transmisor del que les quiero hablar es la hipocretina, también conocida como orexina. Este neurotransmisor juega un papel esencial en la regulación de la vigilia, pues se van a encargar de excitar las neuronas objetivo a través de los receptores OX1 y OX2. Otras funciones de dicho neurotransmisor es que promueven respuestas de excitación a los desafíos homeoplasmáticos e impulsan comportamientos motivados, como es el caso de buscar comida cuando tenemos hambre. Aquí podemos encontrar lo que es ORXA y ORXB, y ustedes se preguntarán ¿qué son? Fácil, son moléculas de naturaleza peptídica que se relacionan con la promoción y el mantenimiento de la vigilia, pues es un neuropéptido sintetizado por un grupo de neuronas que se localiza principalmente en el hipotálamo posterior y lateral, y lo que van a hacer es que van a proyectar y activar núcleos histaminérgicos, noradrenérgicos, serotonérgicos y colinérgicos en el hipotálamo y en el tronco encefálico, y por lo tanto esto va a consolidar los episodios de vigilia. Otro dato que me gustaría que tengamos en cuenta es la tasa de activación de esta enzima. Durante el sueño de ondas lentas prácticamente cesa su actividad. Durante los REM permanece relativamente silencioso y aumenta durante la etapa tardía de los REM. Los primeros vínculos que se hicieron con este neurotransmisor fue gracias a una patología que se llama narcolepsia, que es un trastorno de sueño caracterizado por somnolencia excesiva, y pues esto lo dieron gracias a un estudio que hicieron en caninos que contaban con dicha patología. El resultado de esto fue que había una mutación en el gen que codifica los receptores de ORX tipo 2. Ya más adelante se dieron cuenta que en humanos ocurría lo mismo, pero sin embargo la disminución se daba era en los receptores ORX de tipo 1. Y pues como consecuencia de esto hubo un número decreciente de neuronas orexinérgicas. A continuación hablaremos sobre los trastornos del sueño. Tenemos las parasomnias.
las cuales son definidas como un evento involuntario, anormal y molesto que ocurre durante el sueño. No son propiamente una enfermedad, sino que son hechos que aparecen en el sueño y disminuyen su calidad. Suelen acompañarse de cambios fisiológicos como la actividad cardiovascular y muscular. Como observamos en este cuadro, lo dividimos en 4 categorías: aquellas parasomnias que ocurren durante el sueño no REM y sueño REM, otras donde aparecen en las alteraciones de transición de vigilia a sueño, y una cuarta categoría de la cual no vamos a profundizar. Las que aparecen en el sueño no REM tenemos los despertares confusos, el sonambulismo y los terrores nocturnos. Las alteraciones de transición vigilia-sueño más destacadas son los calambres nocturnos, somniloquios y yactios capitis. En las de sueño REM tenemos las pesadillas, la parálisis del sueño y alteraciones en la conducta en REM. Y las otras parasomnias vendrían a ser euneuresis, ronquidos primarios, bruxismos y paroxística nocturna. La primera de la cual hablaremos va a ser los despertares confusos. También son conocidos como borracheras del despertar. Es un trastorno muy frecuente en niños por debajo de los 5 años, siendo poco frecuente posterior a esa edad. Consiste en una desorientación del tiempo y el espacio, con lentitud en la ideación y expresión de respuestas a estímulos externos. Hay un deterioro de memoria retrógrada y anterógrada. La conducta puede ser inapropiada o no. Además, puede ser simple o muy compleja. La actuación suele ser hasta de varias horas. Son más frecuentes en los primeros tercios de la noche y se presentan en cualquier edad. Si bien es más frecuente en la infancia, siendo un proceso benigno que tiende a desaparecer con el paso del tiempo, si ocurre en adultos el pronóstico es peor. Suele estar precipitado por despertares forzados, llamadas de teléfono. Son más frecuentes en pacientes con apnea de sueño, narcolepsia, hipersomnia, trabajo a turno. También las personas que tienden a padecer estos despertares confusos son aquellas que consumen fármacos antihistamínicos o también que tienen enfermedades metabólicas. Bueno, continuando con las parasomnias, entonces hablaremos ahora del sonambulismo. El sonambulismo se presenta entre la tercera y la cuarta fase del ciclo del sueño. Es muy frecuente en la infancia. Se caracteriza ya que la persona, pues antes de empezar a caminar, se sienta en la cama con los ojos abiertos y empieza a mirar hacia los lados de una forma muy confusa. Esto también puede llevar conductas agresivas, comportamientos agresivos ante las personas que están a los lados. Durante esta parasomnia, la persona siempre va a tener los ojos abiertos y va a tener sensaciones, entonces va a poder percibir lo que está pasando a su alrededor. Sin embargo, no va a estar consciente. Cuando la persona despierta, no tiene recuerdos de este episodio que ha pasado durante la noche, y pues dentro de las recomendaciones es no despertar a la persona, sino acompañarlo hasta la cama, y también prevenir cualquier accidente hacia donde se dirija, o sea, mantenerlo en un lugar seguro, mantener todo seguro para que a la persona no le suceda absolutamente nada. Bueno, ahora continuamos con los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos ocurren durante la primer tercio y la primera mitad de la noche, durante el ciclo del sueño. Este se caracteriza por presentar una excitación repentina, por miedos, por terrores, por sueños que no son agradables para nosotros. La persona puede presentar gritos penetrantes. Entre las manifestaciones encontramos que tiene piernas muy inquietas, la hiperonsomnia, que es una gran somnolencia durante el día, y también de una forma muy difícil de despertar. Puede presentar ronquidos, apnea del sueño, que es cuando la respiración se interrumpe o se hace muy superficial, la narcolepsia, que es una somnolencia muy constante durante todo el día, y también pues puede presentarse sonambulismo. Las causas de esta pueden ser ansiedad, depresión grave, abuso de hipnóticos, y la apnea del sueño. En algunas ocasiones también se ha conocido de que el hecho de escuchar música muy fuerte también puede ocasionar los terrores nocturnos.
Bueno, ahora continuamos con las alteraciones de la transición de la vigilia y el sueño. Hablaremos del Yaktatu capitis. Este se da durante la fase 1 y 2 del sueño. Esto se caracteriza por realizar movimientos y golpeteos rítmicos e involuntarios del cuerpo y de la cabeza. Esto se da usualmente en niños, en las causas pues no es muy conocida. Se dice que es un trastorno de origen familiar, o sea, por la falta de afectos esto, físicos hacia el niño. Otra de las alteraciones de la transición de la vigilia y el sueño son los somniloquios. Este se caracteriza porque la persona empieza a emitir sonidos verbales que no tienen significado alguno. Este se puede presentar durante la infancia, pero también en algunas ocasiones se puede presentar esto durante la adolescencia o la adultez. Este puede ser causado por episodios de estrés, de fiebre, también se puede generar por apnea y también por los terrores nocturnos, como había mencionado anteriormente, que se pueden emitir gritos muy frecuentemente. También la persona también puede hablar durante estas parasomnias. Bueno, ahora continuaremos con las parasomnias que afectan el sueño REM. Entre ellas, pues encontramos una de las más conocidas, es la parálisis del sueño, que se caracteriza porque la persona no puede realizar movimientos del cuerpo, lo único que se puede mover son los ojos y el diafragma, pues para poder respirar. Estos episodios duran alrededor de 1 a 3 minutos, aunque usualmente parecen eternos. Las causas de pues es no dormir suficiente, el estrés mental y afecciones mentales como por ejemplo el trastorno bipolar, el trastorno de estrés postraumático y los trastornos de pánico. Y también el consumo de ciertos medicamentos como los medicamentos que son recetados para los niños que tienen trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Bueno, por último, en las alteraciones del sueño REM encontramos alteraciones de la conducta REM. Esta se caracteriza porque la persona empieza a realizar movimientos muy bruscos como a hacer patadas, a pegar puños. Es muy peligroso dormir con alguien que tenga esta alteración, ya que puede uno terminar lastimado. Esto afecta especialmente a las personas mayores de los 50 años y es causado ya que las vías que son encargadas de impedir el movimiento de los músculos no funcionan correctamente durante esta etapa. Bueno, esto es todo por nuestra exposición. Y muchísimas gracias por su atención.